Iglesia Esmirna. Iglesia Esmirna, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios y que esa palabra llegue hasta sus hogares por medio de esta red social. Hoy es un día especial para nosotros, porque el primer domingo del mes para la Iglesia Esmirna, nosotros celebramos la mesa del Señor. Así que al final de este mensaje vamos a tener ese tiempo para que usted y yo podamos compartir con nuestra familia la mesa del Señor. Estamos con la serie Sigamos Siendo Iglesia, y este es el tercer domingo que vamos a compartir la palabra de Dios y sobre el tema que estamos llevando, sigamos siendo iglesia. Y ante la situación que estamos viviendo, yo no sé si usted se ha preguntado qué debe ser la iglesia, qué es lo que la iglesia debe hacer ante esta pandemia que se está expandiendo, que cada día está causando más muertos y que nos mantiene de rodillas. Se los menciono porque mucha gente le tiene temor más a la pandemia a no ser salva. Muchos cristianos hoy, en vez de acercarse a Dios, han tomado un tiempo de relax espiritual. Pero no solo eso, nos hemos enfocado en nosotros mismos y nos hemos olvidado de los que están a nuestro alrededor. Muchos estamos resguardados en nuestros hogares y tenemos, gracias a Dios, probablemente no todos, pero algunos tenemos un sueldo base en el cual por medio de él podemos sobrevivir y alimentarnos. Pero ¿qué de aquellos? ¿Qué de aquellos de nuestros hermanos que no están comiendo? ¿Qué de aquellos de nuestros vecinos que necesitan del alimento no solo físico, sino también espiritual? Hermanos, ¿qué debe hacer la iglesia en este momento? ¿Qué es lo que la iglesia debe realizar? Y esa palabra o ese pensamiento que yo les estoy mencionando para que usted reflexione, me viene a la cabeza aquel hombre llamado Gandhi. Gandhi dijo esta frase de esta manera: allí donde hay amor, hay también vida. Allí donde hay amor, hay también vida. Y es el momento que la iglesia de Cristo demuestre el amor que un día fue depositado en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero llevarlos a un pasaje de la palabra de Dios, un pasaje que me recuerda cómo la iglesia primitiva, cómo la iglesia del Señor recién Cristo había resucitado, había ascendido al cielo, la iglesia comenzó a expandirse y cómo la iglesia primitiva demostraba ese amor que Cristo había depositado en su vida. Y yo quiero que vayamos a Hechos, allí al libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, en el capítulo 2, del versículo 43 al 47. Allí vamos a ver tres aspectos importantes. Cómo la iglesia primitiva seguía siendo la iglesia del Señor. Y esos tres aspectos importantes los vamos a tomar para nuestras vidas, para que nosotros sigamos siendo iglesia en estos momentos que estamos viviendo. Y yo quiero leer el pasaje, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El primer aspecto que yo quiero mostrar en este día, porque nosotros debemos de seguir siendo iglesia, y es que nosotros debemos de seguir siendo iglesia teniendo temor de Dios. Ante la situación que estamos viviendo, mucha gente no está teniendo temor de Dios. Mucha gente sigue viviendo de la misma manera como ha vivido siempre. He salido a comprar cosas necesarias de la casa y me he encontrado con personas que siguen
haciendo los mismos hábitos pecaminosos que han hecho antes, porque no tienen temor a Dios. Y cuando llegamos al libro de los Hechos y vemos el versículo 43, dice en el pasaje: y sobrevino temor a toda persona. La palabra temor ahí en griego es la palabra phobos. La palabra phobos habla de un temor reverente, no de un miedo a ser aniquilado, sino un temor que requiere respeto, un temor que requiere que ellos reconocían que había un ser supremo, que había un Dios todopoderoso, el cual debían de cumplir porque lo amaban y porque sabían que era el único que los podía guiar. El temor vino a todas las personas, dice Lucas. ¿Quiénes son todas esas personas? Esas personas son todos aquellos que un día habían creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice el pasaje que eso propinó muchas cosas en la iglesia primitiva. Dice el pasaje en el versículo 43: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas señales y maravillas muestran cómo los discípulos del Señor seguían haciendo milagros. Recuerda usted cuando Pedro y Juan pasan y el paralítico se levanta. Algunos enfermos eran sanados. Dice que habían también resucitado algunos muertos. Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos estaban haciendo esas señales y maravillas? Porque tenían que evidenciar en ese momento que la resurrección de Cristo, que ese Cristo que un día había estado acá, era real, era verdadero, y que ese poder había sido transmitido a los discípulos. La iglesia primitiva había entendido en esencia que Cristo era el único Salvador de su vida, y por eso habían entendido que debían de temer a Dios. El primer aspecto que estamos estudiando hoy, por qué debemos de seguir siendo iglesia, es porque usted y yo debemos de tener temor de Dios. La iglesia hoy en día, ante la situación que estamos viviendo, ante esta pandemia que cada día está causando más caos en el mundo, usted y yo debemos de seguir temiendo al Señor. Ese temor reverente, ese temor que guarda respeto, ese temor que es la actitud de nosotros al reconocer que hay un ser supremo que tiene poder, y por lo tanto usted y yo debemos de reverenciar, obedecer sus mandamientos, que es la palabra del Señor. Cuando usted y yo vemos la Biblia, la escudriñamos y la ponemos en práctica, usted y yo le estamos diciendo: Señor, nosotros reconocemos que solo en ti hay salvación y necesitamos cumplir estos mandamientos para vivir una vida ordenada delante de ti. Dice uno de los evangelios, palabras de Jesús, decía: el que me ama, que guarde mis mandamientos. Y yo le pregunto en este día, ¿está usted teniendo temor de Dios? Amigo, que usted nos está viendo también por las redes sociales, ¿está usted teniendo temor de Dios? Porque tener temor de Dios, a veces pensamos que es solo pensar que existe un Dios, que existe alguien que vino a la tierra a morir por nosotros. Pero usted sigue teniendo las mismas prácticas pecaminosas. Usted sigue alcoholizándose, usted sigue en adulterio, usted sigue fumando, usted sigue haciendo un montón de cosas. Y el Señor desea que nos entreguemos como estamos para que Él pueda limpiarnos de todo pecado. ¿Cuál es el efecto que causa el temor en la vida de nosotros? Bueno, hace que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Hay una parte que dice en el pasaje que yo ya lo mencioné anteriormente, que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Hoy en día creemos que la palabra del Señor está completa. Los 66 libros ya están completos. En aquel tiempo, cuando Lucas escribe Hechos, la palabra del Señor, los 66 libros todavía no se habían escrito en totalidad. Por lo tanto, estas señales y maravillas tenían que darse. Hoy tenemos la palabra del Señor completa. Hoy nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio. ¿Y cómo vamos a tener ese poder sobre nosotros?
sobre las demás personas. Bueno, el poder simplemente lo da el Señor, pero no para que resucitar muertos físicamente, sino resucitar a aquellos que en verdad han perdido su vida espiritual y con Cristo nuevamente vuelven a tener una nueva vida. Aquellos sordos que no escuchaban la palabra de Dios, hoy sí la pueden escuchar. Aquellos ciegos que no miraban la luz de Cristo, hoy la pueden ver. Nosotros somos los indicados para seguir mostrando a Cristo en este tiempo. Un segundo aspecto que yo quiero que veamos lo encontramos en el 44 al 46 del capítulo 2. Y dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El segundo aspecto que yo quiero mostrar de que nosotros debemos de seguir siendo iglesia es que la iglesia primitiva le daba al que necesitaba. Escuche bien, le daba al que necesitaba. Y me gusta lo que dice el pasaje. Dice que estaban juntos. Y esa palabra juntos es un sentido de unidad. Es decir, estaban completamente entrelazados. Tenían en común todas las cosas. Y la etimología de la palabra común es la palabra koinonía, que hablábamos de esa relación íntima, esa estrecha relación entre una persona y otra. Una relación que no solo era horizontal, sino también vertical. Teníamos que tener una estrecha relación con Cristo y tener una estrecha relación con nuestro prójimo. Eso significaba que la iglesia primitiva tenía el cuidado de aquellos que no tenían. Tenían el cuidado de aquellos que estaban enfermos. Tenían el cuidado de aquellos que probablemente se estaban alejando y ellos tenían que regresarlos a Cristo. Y eso es importante lo que la iglesia primitiva hacía. Porque dice, una de las manifestaciones de vivir unidos o juntos y tener en común todas las cosas, que dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y yo quiero explicar esta parte porque muchos pueden decir, hermano, entonces nos toca vender todo lo que tenemos. Bueno, una de las cosas que debemos de saber que en ese contexto, en ese tiempo, la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo estaba muy fresca. Y muchos creían que el Señor, como había dicho que iba a regresar pronto, ellos decían que el Señor vendría ya. Por lo tanto, comenzaron a vender sus enseres, sus bienes y a repartirlos a todos según la necesidad. Aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Habían personas que probablemente tenían mucho dinero y ahí habían personas de escasos recursos. Por lo tanto, aquellos vendían sus propiedades y los repartían a aquellos que no tenían. Pablo, en la carta a los tesalonicenses, los confronta porque les dice también, cuando algunos habían dejado de trabajar pensando que Cristo iba a regresar, algunos habían dejado de trabajar, pero se estaban dedicando a cosas que no les correspondía ya, estaban tomando las cosas ajenas. Por eso les dice, el que no trabaja, mejor que no coma, porque se habían ido a un extremo. Y aquí lo que la iglesia primitiva estaba haciendo era un equilibrio para poder suplir las necesidades de sus hermanos. Por eso dice el pasaje que a pesar de que tenían algunos más y otros menos, no había un estatus social, no había un ego personal, sino todos vivían en unidad y en comunión. Dice también el pasaje en el versículo 46 que no solo perseveraban unánimes cada día en el templo, sino partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que en sus casas tenían ese momento para celebrar la mesa del Señor. Y eso lo quiero explicar al final, porque es algo que usted y yo vamos a hacer al final de este mensaje. Hermanos, ante la situación que estamos viviendo, nosotros
debemos desprendernos de lo que tenemos y poder compartir con aquellos que no tienen. ¿Sabía usted que hay hermanos en Cristo en nuestras iglesias que hoy no tienen que comer? Y que nosotros como iglesia somos responsables. Tenemos ese amor hacia nuestro prójimo de poder compartir a aquellos que necesitan. Usted sabía que hay algunos de sus vecinos que están a su alrededor que no tienen que comer. Usted sabía que hay personas indigentes que están pasando momentos difíciles y que necesitamos nosotros darle. Fíjense que yo me hacía una pregunta y yo quiero compartírsela a ustedes en este día. ¿Será que es suficiente con orar? ¿Es suficiente con orar por aquellas personas que tienen necesidad? Yo digo que no. No estoy despreciando la oración. Recuerde que la oración es una herramienta fundamental, una herramienta poderosa en la vida del cristiano. Pero si usted ve a Cristo Jesús, Cristo no solo oró por nosotros, Él se dio a sí mismo por nosotros. Y eso es lo que debemos de hacer. Debemos de orar por esas personas, pero también debemos dar a aquellos que lo necesitan. Y usted me puede decir, hermano, me voy a contagiar. Bueno, hay personas a las que podemos llevarles esos víveres para que ellos puedan repartirlos de una buena manera. En la iglesia usted puede depositar esos víveres para poderle dar a aquellos que lo necesitan. Es un tiempo para que la iglesia pueda mostrar a Cristo Jesús, porque nosotros debemos de seguir siendo iglesia. Un tercer aspecto que yo quiero mencionar en este día está en el versículo 47 y dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Antes de llegar al versículo 47 hay una palabra importante que dice el versículo 46, que dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y la palabra sencillez ahí habla que no tenían doble ánimo. Es decir, no tenían un doblez, no eran en un lugar uno y en otro lugar eran otro. Al contrario, ellos eran íntegros en su estilo de vida. Y es que nuestro estilo de vida debe ser diferente al del mundo. Nosotros debemos de ser la luz y la sal de la tierra. Y en este momento que estamos viviendo, la iglesia debe mostrar quiénes somos. Por eso el tercer aspecto que nosotros debemos de seguir siendo iglesia es que nosotros debemos de seguir alabando a Dios en todo. Y hemos tomado erróneamente la palabra alabar, porque alabar pensamos que es cantar, que es dar o entonar un canto hacia Dios. Y la alabanza va mucho más que eso. La alabanza es cómo yo como cristiano tengo un estilo de vida y estoy reflejando a Cristo Jesús. Por eso el pasaje dice que alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. Mire qué interesante el versículo 47. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Será que cantando a Dios obtenían el favor de la gente? Claro que no. Es un estilo de vida. Es un objeto de adoración en el cual no ocultamos nada, sino reflejamos a Cristo Jesús. Cuando escribimos por las redes sociales, cuando estamos con nuestra esposa, cómo nos comportamos con nuestro prójimo, con nuestro vecino, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro estilo de vida ante las personas? Podemos alabar a Dios, hermanos, con nuestro tiempo. Podemos alabar a Dios con nuestro servicio. Podemos alabar a Dios con nuestro dinero. Podemos alabar al Señor ayudando al prójimo. Podemos alabar al Señor en todo lo que hacemos. Por eso, hermanos, yo quiero ir terminando y preguntando, hermanos, ¿estamos de verdad alabando a Dios en lo que hacemos? ¿En verdad estamos alabando a Dios en este momento? Nosotros debemos de seguir siendo iglesia. Y la alabanza que debemos demostrar es, ayudemos al prójimo. ¿Por qué usted no comparte una pequeña refacción con los cuerpos de socorro?
¿Por qué usted no comparte algo de su pan con la Policía Nacional Civil? ¿Por qué usted no recolecta ahí en su iglesia donde está? ¿Por qué no recolecta con aquellas personas que lo necesitan? Probablemente en su pueblo, en su ciudad, hay indigentes que no tienen que comer. Usted y yo somos hoy el canal de bendición para esas personas. ¿Por qué usted no comparte con aquellos hermanos que no tienen? Hermanos, debemos de seguir siendo iglesia alabando a Dios. Y estos tres aspectos que yo estoy mencionando o mencioné el día de hoy, que debemos de tener temor de Dios. Número 2, dándole al que necesita. Y número 3, que dijimos, alabando a Dios en todo. Es algo que la iglesia debe seguir haciendo en esta pandemia y después de esta pandemia. La iglesia primitiva practicaba el amor que Cristo había depositado en ellos. Y algo bien importante que yo mencioné que iba a dejar de último, es que partían el pan en sus casas, que es el recordatorio de una de las ordenanzas que Cristo dejó. Es la mesa del Señor. Y yo quiero terminar con eso en esta mañana. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios. Ahí en Primera de Corintios vamos a buscar ese pasaje y yo quiero que usted esté atento a lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que busque 1 Corintios capítulo 11 y ahí en 1 Corintios capítulo 11 usted va a encontrar cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio para poder recibir la mesa del Señor. Ante el contexto los exhorta porque estaban desarrollando la mesa del Señor de una manera equívoca. Y este es un buen tiempo para que usted y yo reflexionemos. ¿Quiénes pueden tomar la mesa del Señor? Bueno, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Somos los que tenemos ese privilegio de recordar su muerte y su resurrección. Pero la iglesia, la misión centroamericana también dice que son todos aquellos que ya han sido bautizados y aquellas personas que no están en disciplina. Yo quiero que usted hoy pueda compartir con nosotros la mesa del Señor. Y que usted con su familia ahí, con quien usted está, usted pueda tomarse ese tiempo para poder adorar al Señor por medio de la mesa del Señor. Y dice el capítulo 11 en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice que tomó pan. El pan representa el cuerpo de Cristo. Representa ese cuerpo que fue golpeado, lacerado, y que en el momento que Jesús lo parte y se lo da a los discípulos, era el reflejo de lo que le iba a pasar al Señor. Antes de comer el pan, yo quiero que usted y yo podamos examinar nuestra vida, cómo estamos. Que usted y yo podamos pensar qué son aquellas cosas que debemos de tomar en cuenta para ponérselas delante del Señor. Y ahí donde usted está, yo quiero que usted se tome un tiempo, que cierre sus ojos y que hable con Dios. Y que usted le pueda decir lo que debe entregarle. Señor Jesús, en esta hora queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que nos hemos equivocado. Reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que están mal en nuestra vida y hoy queremos ponértela delante de ti y pedirte perdón. Si hay algo que tenemos contra algún hermano, Señor, que sea un buen tiempo para poder sanar nuestros corazones y poder disfrutar de este tiempo que es la mesa del Señor. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo, dice que Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en este día, usted y yo vamos a recordar lo que Cristo sufrió comiendo del pan. Así que coma del pan. Señor, te damos gracias por
lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por entregar tu cuerpo por amor hacia nosotros. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y te agradecemos por lo que hoy tú has hecho en nuestra vida y por este momento que nosotros podemos disfrutar y conmemorar este tiempo que es la mesa del Señor. Amén y amén. Dice el pasaje: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Eso significaba que el viejo pacto había quedado abolido, y este nuevo pacto se iba a marcar cuando Él muriera en la cruz del Calvario y toda su sangre fuera derramada por perdón para nosotros, para perdonar todos nuestros pecados. Por eso termina diciendo el pasaje, y dice el apóstol Pablo: todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, hoy tomemos de la copa y agradezcamos al Señor por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y que por eso hoy usted y yo estamos celebrando la mesa del Señor. Tomemos de la copa. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en nuestros hogares con nuestra familia y agradecerte por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros, porque derramaste esa sangre nos ha cubierto de todo pecado, y hoy tenemos vida eterna, y esa vida eterna, Señor, te lo agradecemos, porque solo tú tuviste el tiempo, solo tú te diste hacia nosotros, solo tú pensaste en nosotros, solo tú diste todo lo que tenías, simplemente para que nosotros tuviéramos vida eterna. Muchas gracias por todo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que usted haya tomado en cuenta todo lo que hoy hicimos al final de este mensaje. Y yo quiero pedirle que usted siga pendiente también de las redes sociales, de la página que está aquí, Iglesia Esmirna, porque esta situación va a seguir adelante y por lo tanto vamos a seguir transmitiendo por medio de las redes sociales. Que el Señor los bendiga. Siempre los invito a que le den like a la página. Que el Señor les bendiga. Iglesia Esmirna.